Yo voy a avanzar aquí. Les pido a ustedes, yo voy a hacer les pido a ustedes que lean bien el artículo de Lucho Benítez sobre el análisis conductual en el Perú, que complementa un poco esto, y con eso el tema de la parte filosófica y la parte de cómo está la situación en América Latina va quedando más o menos terminada, y la otra semana pasaríamos a la parte del marco metodológico. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? ¿Listo? Esta fue la ponencia en el Congreso. Ok. Orígenes en América Latina, ¿no? Aquí hemos dicho que el desarrollo de un enfoque moderno para la psicología que replantee su objeto de estudio y sus métodos depende de lo que Thomas Kuhn dijo, la definición del campo epistémico. Lo hemos visto, creo, el primer día de clase. El campo epistémico significa que yo debo decir cuál es mi objeto de estudio, cuál es mi método para trabajarlo en la práctica de la avanzada. Y el análisis conductual tiene 4 ideas o 4 momentos de trabajo. A nivel filosófico, yo agregué cosas allá, no sé qué cosa me ha puesto Alonso ahí, enamorado. A nivel filosófico, allí hay las 4 ideas claves que hemos dicho. Objetividad, ahí se discute las bases filosóficas de la ciencia. Objetividad, causalidad, ¿qué tipo de causalidad voy a utilizar? ¿Causalidad directa o causalidad lineal, mediacional? La idea de verificación y la idea de replicación, o cuál es el criterio de verdad que asume. Y a nivel de ciencia estamos utilizando conceptos que van a resultar de la investigación empírica, y vamos a utilizar metodología derivada del análisis experimental. A nivel tecnológico aparece entonces la modificación del comportamiento, que aparece en diferentes vertientes, que lo verán, creo, en su momento. Pero todo esto fue posible porque en algún momento alguien dijo lo que tenía que decir. En 1913, Watson asume la presidencia de la Asociación Americana de Psicología y da, creo que les dije que lo lean, leanlo por favor, está en el internet, su célebre discurso, la psicología como siendo vista por un conocimiento. Planteó una manera diferente de ver el mundo. Fue publicado luego en el Psychological Review, y él, entre otras cosas duras para la época, dijo que la psicología era un área puramente objetiva y experimental de la ciencia natural, siendo su meta teórica el control y la predicción del comportamiento. Es decir, puso a la psicología en el mismo nivel de cualquier otra ciencia. Si los químicos no controlan su objeto de estudio, ni pueden predecir qué va a pasar con eso, nos morimos en cualquier momento, porque cualquiera puede utilizar la bomba atómica o la bomba de hidrógeno y destruir. El objeto de estudio debe ser controlado. El problema es que en el caso de la psicología suena tosco, porque decimos el objeto de estudio es el comportamiento, y entonces ¿cómo es que los conductistas van a controlar y predecir el comportamiento? ¿No? Choca con las ideas tradicionales a las cuales estamos acostumbrados. Bueno, con esta idea nace el análisis conductual, asume como método principal el método científico natural. La influencia de esta creación de Watson fue vital para poder hacer una cosa importante. La época en que Watson dijo esto era la época en que predominaba en la psicología el animismo, o sea, en que las cosas en el mundo tienen una vida propia, inmaterial, impredecible. Era una especie de innatismo o de animismo o de magnetismo animal, como ocurrió en el caso del médico, o había gente que inventaba una serie de ideas para explicar el comportamiento de diversas maneras. Habían sustancias químicas que determinaban tal o cual tipo de cosas,
o se decían barbaridades de que el hombre nace para ser delincuente. Entonces, frente a todo eso apareció un hombre que les marcó el campo, redefinió epistemológicamente el campo de acción de la psicología, le introdujo un concepto clave. El concepto clave fue: la conducta se aprende. Y introdujo un método, el condicionamiento, y con él el método científico natural. Cuando eso fue introducido, empezó una revolución o una revuelta en el mundo de las ciencias psicológicas, y entonces aparecieron diferentes desarrollos que dio lugar a diferentes momentos históricamente en el desarrollo de las tecnologías. Entonces, en 1904 es cuando Pavlov anuncia. No es que lo haya descubierto ese año, lo descubrió en 1897. Ahí presenta el concepto de respuesta condicionada en el Congreso Mundial en Londres. Ahí presenta el método del condicionamiento. Watson da su declaración sobre la nueva psicología, y a partir de allí empiezan diferentes vertientes, y son las 5 vertientes que hoy, al 2016, tenemos en el análisis conductual. En el 38, Skinner, lo dije, y Lindsay aplica por primera vez principios de condicionamiento operante para controlar conducta psicológica. Abren la ruta de la modificación de conducta trabajada solo con principios operantes. A John y Ashley lo aplican en hospitales psiquiátricos, Lovas en autismo. Las primeras aplicaciones con retardo fueron las de Bijoux en el 64. Más adelante, en el 67, Cautela empieza a hacer estos procedimientos de manera encubierta. En fin, todo esto corresponde a los principios del concepto operante. Pero en la década del 43, sobre la base de la teoría de Whewell, que perfecciona el modelo de Pavlov y de Skinner, Wolpe utiliza conjuntamente con Eisen el desarrollo de modelos explicativos de comportamiento, pero en este caso el tema de los desórdenes emocionales. Acá el problema, como ustedes ven, va a ser retardo, psicosis, autismo, problemas de conducta. Aquí se ve desórdenes emocionales, es decir, empieza a trabajar una variable mediadora. James, O'Leary, Wilson, David Barlow, Ardila y toda la gente que ha trabajado con problemas sexuales y problemas de pareja. La tercera es el enfoque en el cual se asume que el comportamiento no solo se aprende por asociación de estímulos y respuesta, que es el modelo de Pavlov, que se aprende no solamente por reforzamiento diferenciado y moldeamiento, como es el modelo skinneriano, que es el primero, sino que también aprendemos el comportamiento por observación de un modelo de conducta e imitación de ese modelo. Ahí aparece el trabajo importante de Bandura, que introduce las variables cognitivas en su forma de percepción, de transformación de información, en el uso del lenguaje, y aparecen los trabajos aplicados de Goldstein. Los mejores y más importantes trabajos para prevenir y controlar la violencia fueron desarrollados por Goldstein, que nosotros hemos utilizado mucho, se utilizó mucho en América Latina, y lo trabajamos mucho en otros lugares, en Perú, que son materia de publicaciones y de tesis. A partir de aquí, los programas de control de violencia, control de consumo de sustancias, que se están empezando a utilizar, o los programas para prevenir embarazos no deseados, o mejorar la salud reproductiva de los adolescentes, funcionan mejor con el modelo de organización. Pero también hubo gente que dijo que no solamente hay que ver el contexto social, sino volver a estudiar mejor el problema cognitivo, y entonces Ellis primero postula su terapia racional emotiva, ve la depresión, el manejo cognitivo de la depresión, y aparece una serie de estrategias puramente cognitivas: inoculación del estrés, autocontrol, sensibilización encubierta. Entonces empieza reestructuración cognitiva, empieza a manejarse un conjunto de técnicas derivadas ya de otro tipo de investigación.
ya no es la investigación clásica cognitiva, que es otra. Nuestra idea es diferente. Aunque probablemente no todos compartan la misma idea, pero para los que tienen la formación experimental definida, nosotros asumimos que la estructura cognitiva es un conjunto de respuestas aprendidas. En los modelos cognitivos tradicionales, la estructura cognitiva es innata, depende de procesos maduracionales, como lo señala Freud. Y eso es diferente. Hay un libro mío de psicología educativa que lo publicó Garcilaso, y creo que son las pocas veces en que se ha hablado sobre condicionamiento cognitivo o configurativo. La otra semana creo que empezamos la parte del marco científico y el marco teórico, y ahí hablaremos de lo que es conocimiento cognitivo y cómo la estructura cognitiva también se pierde, que rompe muchos esquemas de la gente que piensa que ya vienen con algo que le han colocado en la cabeza. Aquí se entiende de diferente manera, pero estas técnicas tuvieron su éxito. Y luego, a partir de fines de la década del siglo XX, inicios del año 2000, aparecen las denominadas terapias conductuales de tercera generación. Estas terapias, la idea básica, creo que la dije hace un momento, intentan decir que lo conductual está claro, sabemos cómo manejarlo, lo cognitivo también está claro, pero hay cosas más allá de eso que no podemos ignorar, que no podemos manejar y que tenemos que empezar a trabajar. Tienen que ver un poco con ideas, con cosas que tienen que ver con aspectos un poco más filosóficos o espirituales, o con ideas que tienen que ver con ciertas cosas que tampoco podemos definirlas muy bien. Por ejemplo, muy conocidas son las terapias de mindfulness o las terapias cognitivas con base en mindfulness. Yo escuché con mucho cuidado a mis sobrinas que le invité al congreso último autónomo, cuando hizo la demostración de mindfulness al taller a los estudiantes. Y eso no se interesa en nada de lo que hacemos nosotros en otras oportunidades. No, claro, no lo puse de todo el público, pero cuando hablamos a Sol, digo, no estás haciendo lo que es lo otro, busca las bases teóricas de la cultura. Hay muchas cosas que buscar, pero ustedes me dicen, ¿cómo funcionan? El mejor libro es un libro que yo encontré en España, que lo tengo ahí, que no tengo tiempo para hablarlo, pero no tiene muy claro cómo funciona. Pero también ocurre eso, están funcionando a veces, y ahora lo que están usando mucho en Lima es que se llama activación y compromiso de tu sistema, que saben que es un skinneriano, un grupo duro de cáncer, gente muy conocida por nosotros, pero ahora está entrando a manejar eso. ¿Qué pasará? No lo sé, yo no soy mago para terminar nada, solo trato de ver y decir, estos hay. Y ahora termino diciendo es algo complicado. Yo dije a lo largo de todo el trayecto que en el análisis conductual se trabaja en diferentes niveles, a nivel filosófico de filosofía de ciencia. ¿En qué bases construye su modelo? Después dije qué tipo de conceptos se utilizan, ¿no? Y qué tipo de tecnologías y qué métodos. Cada uno de estos tiene diferentes bases posicionales. Se aproxima y se diferencia de otras. Los conceptos que utilizan también son diferentes. Acá, acá, acá y acá. La idea de refuerzo es diferente de los índices. El método, mucho más riguroso y estricto acá. Medición continua todo el tiempo, diseño de caso único, medición antes y después, con grupo experimental, medición continua, medición de caso único. Aquí medición pre y post, aquí no aparece claro qué tipo de medición es. Y tecnologías, igualmente, totalmente diferentes. Entonces, no crean también que porque yo pongo con que tienen su misma fuente, todas caminan sobre lo mismo, caminan sobre cosas diferentes. Hay diferentes
conceptos de filosofía de ciencia, diferentes modelos teóricos en los que se basan, experimentales, claro, diferentes modelos, diferentes métodos, diferentes maneras de controlar el criterio de la verdad y diferentes técnicas. Los que tienen mi libro, el último, estamos haciendo escribir ya terminando a todo dar el último libro para abrir, ojalá que llegue. Ahí hay un capítulo mío que se llama Intervenciones Conductuales versus Intervenciones Cognitivas. Alonso, el capítulo de intervenciones conductuales versus intervenciones cognitivas hay que tratar de sacarse los parámetros. Se lo pasamos por internet, pero eso es para ustedes, para que no pierdan el libro. Lo vamos a dar un poco porque las preguntas de hoy día de ustedes, están como que muy inquietos con muchas cosas que escuchan. Entonces ese artículo les va a revolotear el cerebro otra vez. Si ustedes me dicen, cuando yo he vuelto a leer ahora poco para mis clases, lo di en una conferencia en Arequipa, en la convención anual de la Segunda de la Conducta del Perú. Estaba mecánica, pero ahora el tiempo me he vuelto a leer y yo les cuento que yo no lo entiendo por ahí. No, entonces se lo va a pasar a ustedes para que lo entiendan. Muy difícil de entender, con muchos conceptos complicados, para que ustedes vean que todas estas tienen un tronco común, pero tienen diferencias importantes entre ellos. Y la gente en América Latina se movió de diferentes maneras. Le doy un adelanto de las cosas rápidas que vamos a ver. Este grupo caminó fuerte en México y en Brasil. Este caminó fuerte en Perú, en Colombia y en Chile. Esto en Perú, en Bolivia y también en Brasil. Estas trabajó mucho un poco más en Colombia, un poco en Chile, un poco en México. Y estas se difunden en diferentes lugares. O sea, hay ciertas áreas en las cuales, dominó más un enfoque que otro. Ahora sí, avanzamos más rápido. ¿Qué pasó en México? Rápidamente, los núcleos fundamentales del desarrollo van ocurriendo allí. Todo el asunto arrancó en Jalapa. Jalapa es un pueblo en Veracruz, al norte de México, en el límite cerca de Estados Unidos. En 1963, Víctor Alcaraz fue invitado a formar o a desarrollar una clínica en Veracruz y a organizar una cátedra de psicología. El primer laboratorio de conocimiento instrumental y operante fue trabajado ahí con Emilio Rives y se produjeron los primeros experimentos. Entonces, en el 64, Emilio, compañero nuestro de generación, con Antonio Gago, se juntan ahí. Y una cosa interesante, la mayor parte de la gente que entró al movimiento en ese bar, casi todos estaban en una edad más o menos joven, ¿no? Emilio entró ahí casi a los 20 años, Rubén entró a los 21 en Colombia, nosotros trabajando en Lima, la mayor parte de los terminaron a los 21 o 22 años. Casi una generación que por algún motivo se juntó. Ahí arrancó el primer programa de licenciatura en psicología con un enfoque científico experimental. Se incorporó después allí, se hizo el primer experimento y se instaló el primer centro de educación especial en el 68 con Florente López. El proyecto de Jalapa fue el centro más importante de análisis conductual en México y mucha gente empezó a llegar ahí. En el 67 se llevó a cabo el primer Congreso Mexicano de Psicología. Allí por primera vez se presentaron trabajos de investigación experimental, trabajos con animales y trabajos con humanos. En el 68 se inició el primer programa de maestría en movilización cognitiva y había una serie de invitados americanos e ingleses, ¿no? Fue Keller y Fester invitados. En el 70 Emilio escribe
técnica del movimiento de conducta aplicada al retardo en el desarrollo. Se constituye la editorial Trillas, y eso fue una alianza importante entre Trillas con el grupo de Jalapa. En el 71, Emilio Rives, Corsini Villu de Arizona organizan lo que se denominó los simposios internacionales de modificación del cuerpo. Eso era un evento anual que reunía a los más importantes psicólogos que desarrollaban trabajos experimentales y ponían a conocimiento de los demás lo que hacían y se discutían. Era un congreso totalmente diferente. Por ejemplo, el Congreso de Panamá, por lo que asistí, lo presidía Skinner, estaba Bandura, iban de diferentes países, todos iban, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, se pasaba lista, se presentaba una ponencia de una discusión de primer nivel entre todos, pero era un congreso formal, de discusión, de trabajo, de análisis. La gente más importante de la prensa cultural iba a ese evento. En 1979 yo organicé el congreso en Lima, que también fue la primera vez que vinieron 20 personajes de manera conjunta. Bueno, hubo una serie de procedimientos. En el 75 se organiza ya el tercer congreso latinoamericano de la conducta, y ahí participa Skinner como conferencista principal. Y evidentemente en México Emilio fue la cabeza del movimiento durante muchos años, probablemente lo sigue siendo, aunque hay mucha gente que ha hecho diferentes cosas aparece una idea de revolución conductista, una especie de segundo gran movimiento en la psicología mexicana, por crear una psicología científica y propia. No se olviden que los mexicanos son muy nacionalistas, entonces cuando ellos desarrollaron sus trabajos psicológicos eran fundamentalmente estudios psicométricos para buscar descubrir las características de la identidad mexicana. Pero aparece ahora otro movimiento que intenta darle otro enfoque más riguroso. Se crea el Consejo Nacional para la Enseñanza y Investigación en Psicología en México, lo que no existe en el Perú. Sí existe en Chile, sí existe en Colombia, sí hay en Venezuela, en Brasil, en Perú. No existe porque los decanos de los colegios de psicología están que se pelean todo el tiempo. El Colegio de Psicólogos de Perú, el de Lima está manejándose por su propia cuenta, y eso no creo. Eso no ocurre en otros países. En el 74 ocurre el primer Congreso Mexicano de la Conducta, propiamente dicho, ya no era el Congreso Mexicano, sino era el Congreso Análisis Conductual. Y en el 75 se publica la revista mexicana Análisis de la Conducta. En el 76 se funda la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta. Y Emilio pasa a la Universidad de Guadalajara a difundir la idea. Bueno, en México el centro de todo fue Iztacala. Creo que yo les dije en un momento que en América Latina había 3 centros de la gente de movimiento. Iztacala en México, que es un campus de la Universidad Autónoma de México. Iztacala. Luego el campus preferido en América Latina era Sao Paulo, con Keren, Carolina Bori, Todorov, y luego el otro que era el de Cayetano. Emilio se pasó a Guadalajara y después en el 94 se creó la maestría en la conducta y el doctorado en la conducta, y aparecieron las revistas allí fundamentalmente. Un repaso histórico rápido porque lo permitieron. Ahora, ¿qué pasó en el Brasil? Sao Paulo y Río de Janeiro fueron los centros, aunque todo eso dio origen a que se creara una universidad nueva en Brasil. Keller fue quien propició el cambio. La Universidad de Sao Paulo fue el centro, el eje del desarrollo del análisis experimental. 2 personajes importantes, Carolina Bori y Rodolfo Assis. Los primeros experimentos con animales en condiciones precarias se llevaron en Sao Paulo.
Y ahora Sao Paulo, ¿saben? Es la primera universidad en América Latina, la que más premios gana. Yo fui a dar una conferencia el año pasado, invitado por ellos, y hay gente de Perú que está allá, ¿no? Chicos de la forma que se consiguieron intercambio. Por supuesto, si ustedes se portan bien, estudian, demuestran ser inteligentes, los puedo invitar o que los inviten a que vayan allá. Es un programa de intercambio que va de 6 meses a 2 años. Quiero tener un grado. Bueno, ahí están los experimentos de ellos. El de la derecha es Fred Keller y el de la izquierda es Carolina Boy. Se funda la Sociedad de Análisis Experimental de la Conducta en el 64 y hay muchos experimentos que se centran ahora en la Universidad de Brasilia, ¿no? Ok, en Brasilia ocurrieron 3 acontecimientos, por decirlo de manera sintética. Lamento que no se vea bien por la luz que ya van a controlar la otra semana. Y la idea es que en Brasil hubo en ese entonces un golpe de Estado. Gobernaba un presidente de corte progresista izquierdista, que era João Goulart, el presidente. Y los militares dan el golpe de Estado y transfieren todo. Los militares intervienen todo. La Universidad de Brasilia se estaba creando por este presidente Goulart, que había dicho que la capital de Brasil debería estar en el centro de Brasilia, y se creó Brasilia. O sea que Brasilia es una ciudad construida específicamente para ser la capital. En la selva se construyó eso, y ahí se construyó la Universidad de Brasilia, una de las más modernas, las más importantes, y allí fui invitado frente al compañero de Chile para organizar el departamento de historia. Entonces, entre Brasil y Sao Paulo, el impacto por el desarrollo fue muy grande. Pero como Sao Paulo está cerca al mar y Sao Paulo es zona industrial, siempre Sao Paulo ha tenido la delantera, por decir así, y es el que más ha acumulado investigaciones. Sao Paulo publica más de 1000 investigaciones al año y es por tanto el eje de la investigación científica en psicología en Brasil. Colombia. En Colombia también ha habido una psicología que fue inicialmente psicométrica, como fue en el Perú, y después un poco psicoanalista. También hay un toque dinámico fuerte aquí, y la psicología como profesión empieza ahí a organizarse de diferentes maneras. La primera publicación sobre análisis de comportamiento fue hecha por Ardila en el 65. De javiorismo hacia una psicología científica, que está a mi lado izquierdo. En el 69, Ardila funda la revista latinoamericana de psicología, aquellas a las cuales ustedes deberían suscribir. Les costará, creo, estudiantes $30 al año. Les voy a conseguir la ficha de inscripción y les llega a sus correos o de manera física a la dirección que ustedes. Y se publica el primer libro en castellano sobre comportamiento, que es psicología y la presencia creativa, y hubieron diferentes cosas. Emilio Rives llega a Colombia, influye con su libro y ahí avanza Colombia. Hubieron muchos aportes ahí interesantes. Se organiza el análisis conductual en la Universidad Nacional de Colombia, que es como la Universidad de San Marcos. Se organiza en la Universidad Javeriana, que es una universidad católica muy importante, la Universidad Pedagógica y la Universidad de los Andes. También hay la Universidad Católica y otro amigo mío, José Antonio Sánchez, dirige y montan todo el desarrollo de la psicología. Luego, gracias al desarrollo de diferentes acontecimientos en México, Brasil, Perú, Venezuela, Panamá, el 19 de febrero del 75 se crea Álamo, que habrán escuchado ustedes. Se creó ahí, el primer presidente fue Ardila, y se creó también la segunda maestría en psicología en la Universidad de Santo Tomás. Y en Colombia ingresa una nueva idea, el interconductismo fomentado por Cantor,
que es un compañero de Skinner con ciertas diferenciaciones. En Bogotá se llevó a cabo el segundo proceso interamericano en el comportamiento, se fortalece el análisis conductual. En el 80 se desarrolla el 10º Simposio Internacional de Movimiento de Conducta en Bogotá, y estuvo Juan Alberto Aragón, psicólogo, tuvo mucho dinero por familia y creó la Universidad Conrad Lorenz. Si usted me dice, si yo voy a Bogotá, ¿dónde voy a estudiar psicología y mi posgrado? Conrad Lorenz, la primera, la Javeriana, la segunda. Ahí vaya usted a hacer la maestría y el doctorado y encuentra lo mejor. Luego apareció la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia de la Conducta, que era un organismo destinado a fomentar investigación y publicaciones en todo esto. Aparece Wilson López, quien es actualmente el director ejecutivo de Redalí, que yo me supongo ustedes usan, la base de datos más importante en español, Redalí. Y Wilson López pone en marcha ABA Colombia, ABA y la Asociación de Análisis de la Conducta. Luego viene el desarrollo en Panamá, es corto ya. En Panamá, a partir de la década de los 70, hubo allí el 9º Simposio de Conducta. Lo dirigió Gerardo Becerra. Ahí en esa época ya todos íbamos, nos avisaban con tiempo y bueno, también en la época que podíamos tener todo, el Perú estaba mejor, nos pagaban mejor en la universidad. Estaba soltero, tenía pues 30 años, 30 años, se encontraron a los 35, creo. Pero a los 30 y tantos yo estaba perfecto, iba donde quería, decían, mañana nos vemos en Madrid, nos íbamos a Madrid, lo único que tenía que invitar, mamá, mañana me voy a Madrid, entonces mi ropa, tocaba mi maleta, ni siquiera miraba lo que había, me iba y perfecto. Esa era la mejor época de la vida de todos nosotros. Hacíamos 2 o 3 veces al año, o en Estados Unidos, o en México, en Panamá, en Bogotá, en cualquier de esos sitios. Y ese congreso fue muy importante. En Panamá fue una época en la que hubo, ¿cómo se dice?, una época crucial, porque permitió orientar hacia dónde caminaríamos en los 30 años. Avance. ¿Qué pasó en el Perú? Ya ustedes lo tienen en la lectura y lo pasaré rápido. Mencionaré la primera asociación que se fundó, fue en San Marcos, la Asociación Inclusiva, que era el núcleo de investigaciones en ciencia de la conducta. Y 2 ideas fundamentales eran contribuir a la formación profesional y definir una práctica psicológica. Recuerden que en el Perú, en el 64, en la década del 70, los psicólogos no valían mucho, era un simple consejero que iba a estudiar psicología como una cosa académica, como estudiar filosofía y artes, pero nadie le daba bola a los psicólogos porque pensaban que eran puramente teóricos. Se trató de dar un enfoque experimental o una visión, una definición y una definición de la identidad profesional. Quieranlo o no, del análisis conductual salió la identidad del psicólogo. La primera vez que se dijo la meta terminal del psicólogo es controlar y modificar el comportamiento, apareció allí en el análisis conductual. Y ahí por eso los psiquiatras se pelearon mucho con nosotros desde el inicio para tratar de controlarlo. Pero esas cosas que ocurren en el mundo que ocurren en Cayetano. Salíamos de San Marcos, como les comenté en algún momento, pasamos a la reforma de la educación y reingresé yo a Cayetano, o me instalé en Cayetano en el 74. Pero Cayetano era el centro de los psiquiatras mentalistas. Todos tenían el pensamiento Honorio Delgado, todos tenían el pensamiento de Alberto Seguín, y todos pensaban que el mecanismo de control para los problemas psicológicos eran electroshock y drogas, ¿no? O si no, insulinoterapia. Y nosotros le dimos toda la diferencia, le cambiamos todas las cosas desde la Facultad de Ciencias. Y ahí arrancó. Vamos, avanzando. Eso se formó en un CIP para eso, para darle un carácter científico, un toque académico, invitar a la gente de afuera. No teníamos plata, pero los invitábamos, no recuerdo cómo ya, y buscábamos la identidad profesional.
El 11 de octubre del 72, que fecha importante para nosotros, se fundó el MISIC. Hubo un plan de desarrollo, se convirtió en MUSIC en la Sociedad Peruana de Educación en el 78, en el 79 aparece la revista peruana de análisis de la conducta, que se ha descontinuado y que va a reaparecer, yo espero, este año. Las primeras aplicaciones fueron a ese tipo de problemas. Los primeros tratamientos de ansiedad o fobia fueron hechos en Cayetano Heredia, en el Hospital Cayetano Heredia, que era parte del campus de la universidad. Luego se separó del hospital de la universidad. El primer tratamiento de problemas sexuales fue allí también, en Cayetano Heredia. Un año después, o poco tiempo después, aparecieron los primeros tratamientos para drogadictos y alcohólicos en el Hospital Valdizán, con Navarro como psiquiatra, que toda la vida se peleó con nosotros porque nunca aceptó que los psicólogos hiciéramos cosas independientes de los psiquiatras. Jamás le consulté, ni jamás los psicólogos nuestros consultaban con él para tomar las decisiones, y eso era lo que a ellos les dolía. Bueno, en la formación profesional hicimos algo importante. Creamos la escuela de Cayetano Heredia en el 74, la concebimos, arrancó en el 75. Fueron los únicos que en ese entonces, en el 75, asumimos una filosofía objetivista, funcionalista, determinista y positivista. Dura, chocó con todo. Pero el primer congreso de psicología que hubo en el 79, si usted revisa la agenda del congreso, las ponencias del congreso, la dominancia fue nuestra. Casi 4 simposios totalmente de investigaciones experimentales con animales o con humanos, y que le daban un toque totalmente diferente al congreso. Sí, no. Después apareció otro proyecto importante.